Mientras tanto, cerca de 20.000 venezolanos radicados en Miami están a la espera de conocer el lugar escogido por las autoridades electorales para poder sufragar el próximo 7 de octubre. La oposición asegura que el gobierno chavista quiere impedir a como dé lugar los votos extranjeros, ya que fortalecerían al candidato opositor Enrique Capriles. ¿En dónde van a votar el próximo 7 de octubre los venezolanos radicados en la costa este de los Estados Unidos? Esa es la pregunta que se hacen más de 20.000 votantes inscritos que pretenden elegir presidente de su país. Los venezolanos en estos momentos tenemos la información que vamos a votar en New Orleans. Esa es la información oficial que tenemos hasta el día de hoy. Por supuesto, el centro electoral en New Orleans no está definido. Hace 2 semanas, una comisión de la cual fui parte, fuimos al CNE y presentamos una carta exigiendo al gobierno que ya deje el castigo que le dio a los venezolanos en Miami por el problema que tuvieron con el consulado y que nos dijera dónde vamos a votar en New Orleans. Eso se vence el día de hoy. Sin embargo, el paso del huracán Isaac sobre Luisiana hace 10 días encendió las alarmas. Se planteó la posibilidad de cambiar de sede para la votación. Se habló de Houston y de Washington. La oposición dice que esto son estrategias del presidente Chávez. Hay mucha mala fe y sabemos que viene del gobierno donde tratan de llamar a la abstención, donde dice que puede ser Washington, donde puede ser gente que de hecho está en Houston. Esa información no es una versión oficial de lo que va a pasar. Son más de 100.000 venezolanos inscritos en el exterior para votar, un voto que en su mayoría favorece a la oposición. El puesto de votación más grande era el de Miami, pero fue cerrado junto con el consulado. Si él estuviera tan sobrado como dice, no estaría peleando 20.000 voticos, 23.000 voticos, 10.000 voticos, sino que estaría, holgado y no atentando contra un derecho de muchos venezolanos que algunos votarán por él, pero saben que en su gran mayoría votarán por Enrique Capriles Radonsky. Algunos sondeos de opinión hablan incluso de empates técnicos entre el presidente Chávez y el opositor Enrique Capriles. Esa, según estos potenciales votantes, es la razón principal por la cual el gobierno venezolano quiere impedir el voto en el exterior. Porque realmente se ve, que son tácticas que están utilizando para ponernos más obstáculos todavía a los venezolanos para ir a votar. Entonces, no es posible que todavía, faltando un mes escasamente, no sepamos dónde vamos a votar. Y ahora, hoy es cuando van a dar, supuestamente, la confirmación de dónde se va a votar. NTN 24 debate la noticia cuando son las 7:45 de la noche en Caracas, Venezuela. Vamos a establecer contacto directo vía Skype con Jesús Seguías. Él es presidente de la encuestadora Datincorp. Señor Seguías, buenas noches y bienvenido al informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el papel que juegan las encuestadoras en la recta final de la carrera por la presidencia de Venezuela en estos momentos? Bienvenido. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los televidentes de Estados Unidos y América Latina. Efectivamente, las encuestadoras, como en todos los procesos electorales de América Latina y del mundo, siempre juegan un rol importante, bien para poder hacer las investigaciones que definan las estrategias de los candidatos, así como quienes las utilizan para hacer propaganda, e inclusive quienes las utilizan para destruir al adversario. De manera que estos son juegos normales en los procesos electorales y las empresas encuestadoras de una u otra manera forman parte integral de las campañas electorales. ¿Puede la difusión de los resultados de las encuestas, como están en estos momentos, incluso tan diversas las encuestas que se están presentando en estos momentos en Venezuela, influenciar el voto de los indecisos? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que las encuestas no son sustitutos del organismo electoral nacional, ni las encuestas son las que deciden quién gana ni quién pierde. Las encuestas simplemente son una fotografía del momento en que se hacen, y las encuestas no son otra cosa que la opinión de los electores. O sea, cuando uno entrevista a unos electores en el mes de agosto y tenemos elecciones en el mes de octubre, lo que estamos diciendo es que esta es la realidad reflejada en las encuestas del mes de agosto. No significa que eso que está ocurriendo en agosto sea lo que ocurre en octubre. En segundo lugar, las encuestas normalmente se hacen para que los candidatos escuchen a los electores. No se dejen llevar por lo que alguna gente dentro de su círculo personal cree que puede ser la realidad electoral. No, las encuestas son el método científico-social más apropiado para que la gente sepa qué están pensando los demás, para que los candidatos sepan qué piensan los electores. Y con eso se hacen las estrategias, se diseñan las estrategias y hace que un candidato tenga éxito en su gestión de campaña.
Al mismo tiempo, claro, depende de que las encuestas tengan una buena metodología, se realicen correctamente, pero en fin de cuentas, eso son lo que son las encuestas. Ahora, hablemos de las encuestas que se están mostrando en Venezuela, porque algunas encuestadoras le dan una ventaja al presidente Chávez de más de 30 puntos, mientras que otras le dan 5 puntos de diferencia a su favor a Enrique Capriles. ¿A qué debemos estas abismales diferencias? ¿Podrían cuestionarse los métodos quizás empleados por las firmas? ¿Por qué esas diferencias de encuestas? Mire, uno de los primeros sorprendidos por todo esto he sido yo, porque evidentemente las encuestadoras no pueden tener tantas diferencias, son las diferencias tan abismales que nosotros que nunca habíamos salido, en más de 20 años de experiencia que tenemos, nunca habíamos salido ante la opinión pública, porque en fin de cuentas nuestros estudios son para la toma de decisiones básicamente, pero tuvimos que hacerlo porque esto está desprestigiando al mundo de las empresas encuestadoras. Cada quien que asuma su responsabilidad, nosotros simplemente cumplimos con hacer el trabajo que nos corresponde, que toda la vida hemos hecho y jamás nos hemos equivocado, no porque seamos magos ni porque seamos unos genios, simplemente hacemos lo que debe hacer todo el mundo. Y si todo el mundo hace lo correcto, la diferencia entre empresas encuestadoras no debe ser más de 2 puntos, 1 punto, 3 puntos, eso es normal. Pero diferencias de 10 puntos, 20 puntos entre las empresas, ya eso denota pues que hay una situación no adecuada, irregular pues en el manejo de lo que se está haciendo. Finalmente entonces podemos saber de alguna forma quién va adelante. La pregunta es quién va ganando. Bueno, de acuerdo a nuestros estudios, evidentemente pues que allí coinciden todas las empresas encuestadoras, prácticamente todas menos una que está dando empate técnico entre los dos candidatos más importantes. En la nuestra pues está dando de ganador en este instante, en el mes de agosto, repito, al presidente Chávez. La diferencia no es tan grande como algunas empresas encuestadoras lo están reflejando, ni tampoco es tan corta como otras lo están diciendo. Simplemente es una diferencia parecida a la que hemos anunciado en meses anteriores. No han cambiado mucho. Y en relación a una pregunta que hiciste sobre los indecisos, miren, en Venezuela no hay indecisos. Esa figura ya no existe desde hace muchos años. Si algún país del mundo ha tenido una dinámica política tan intensa que ha logrado inclusive polarizar extremadamente a la población, aquí hasta los niños de 5 años hablan de política. Si en algún momento en la historia de Venezuela se habla de política, en este preciso momento, y quizás ha sido parte de la dinámica que le ha impreso el presidente Chávez al escenario político venezolano y ha obligado a todo el mundo a intervenir. De manera que aquí no hay indecisos como tales. Aquí lo que hay es gente que a lo mejor no dice por quién va a votar, y sin embargo también debo señalar que a través de todas las encuestas que hemos hecho durante muchos años, en todos estos últimos 10 años, 13 años que está el presidente Chávez en el gobierno, hemos notado ese miedo que alguna gente piensa. No hemos notado el temor a decirlo. Lo que han dicho en las encuestas siempre termina siendo igual lo que ocurre en los resultados electorales. Mil gracias. Aportados por los organismos, por el organismo rector electoral del país.